tensiones crecientes en Sudamérica en la década de 2020, hasta ahora podrías pensar que el continente era una isla de paz en un mundo lleno de conflictos. La década ha presenciado la guerra en Ucrania y los conflictos de Israel con Hamas, Irán, Hezbollah y los hutíes en Yemen. Disputa peligrosa entre India y Pakistán. La guerra civil en curso en Sudán, una serie de golpes de Estado e insurgencias terroristas en el Sahel, e incluso un enfrentamiento entre Tailandia y Camboya. Sin embargo, todos estos conflictos han estado muy lejos, al otro lado de los océanos de Sudamérica. Podríamos estar cerca de un conflicto en la cima del continente. La semana pasada, Donald Trump envió una flota naval importante a las aguas venezolanas, y Venezuela respondió movilizando a su ejército de manera igualmente seria. Echemos un vistazo más de cerca a lo que está sucediendo, y si otra guerra está a la vuelta de la esquina, esta vez justo en el patio trasero de Estados Unidos. El 20 de agosto, la Casa Blanca anunció que enviaría 3 destructores de misiles guiados Aegis a las aguas frente a Venezuela, como parte del esfuerzo de Donald Trump contra amenazas de cárteles latinoamericanos. Se esperaba que el United States Ship Gravely, el United States Ship Jason Dunham, el United States Ship Samson y unos 4,000 efectivos llegaran en días, aunque no se sabe si ya están en la región. Una semana después, el 27 de agosto, una fuente estadounidense que habló bajo condición de anonimato le dijo a Agence France Presse que el presidente Donald Trump enviará 2 barcos más, el crucero lanzamisiles United States Ship Lake Erie y el submarino de ataque rápido de propulsión nuclear United States Ship Newport. Noticias al Caribe la próxima semana. El contingente también incluirá, según los informes, al menos un avión espía Boeing P-8A Poseidón. El P-8 es una aeronave de patrulla marítima que también puede realizar muchas tareas de vigilancia. Estos despliegues sorprendieron a muchos, pero los acontecimientos recientes definitivamente sugerían que se estaba gestando una gran escalada entre Trump y el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Decir que Maduro no es de los favoritos de Trump y viceversa es quedarse corto. La enemistad entre ambos inició en el primer mandato presidencial de Trump, 2017-2020, periodo donde surgen las raíces de la escalada actual. En 2020, Maduro y otros 14, incluidos aliados cercanos, fueron acusados federalmente de narcoterrorismo y conspirar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para importar cocaína a Estados Unidos. Por más de 20 años, Maduro y altos funcionarios presuntamente conspiraron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, permitiendo la entrada de toneladas de cocaína que dañaron comunidades en Estados Unidos. Así lo afirmó el entonces fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr. Estados Unidos ofreció inicialmente $15 millones por capturar a Maduro. Luego aumentó a 25 millones semanas. A principios de este mes, el Departamento de Justicia anunció que aumentaría la recompensa a $50 millones. Eso sigue a la designación en febrero de la notoria banda venezolana Tren de Aragua como organización terrorista, junto con la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha, 13 y 6 grupos de México. Ambos eventos indicaron que Trump planeaba acciones más firmes contra Maduro. A mediados de agosto, 2 países sudamericanos declararon organización terrorista a un cartel de drogas venezolano. Para el 21 de agosto, Paraguay y Ecuador ya habían declarado al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional, permitiendo operaciones militares y de inteligencia contra redes de narcotráfico vinculadas al régimen chavista en el país. Maduro está acusado de ser uno de los líderes de los hijos del cártel, junto con otras figuras políticas y militares de alto rango. El nombre del cártel viene de la insignia del sol de los generales venezolanos, destacando la implicación de altos mandos militares en su liderazgo y actividades. Este grupo sombrío ha sido catalogado como uno de los principales cárteles cuyas actividades de contrabando de drogas, la flota estadounidense ha sido enviada a Venezuela para combatir. Quizás solo coincida que Paraguay y Ecuador nombraran al cártel como organización terrorista días antes de que Trump enviara buques de guerra a Venezuela para combatirlo. O tal vez estos pasos eran más indicios de que algo importante se nos estaba gestando. Ambas naciones mantienen buenas relaciones de seguridad con Estados Unidos. En junio de 2024, Estados Unidos y Ecuador firmaron un memorando para fortalecer y definir objetivos comunes en seguridad. Estados Unidos ha brindado importante apoyo material a Ecuador, incluyendo una aeronave C-130H Hércules, camiones, motores para embarcaciones, tecnología, equipo, capacitación y ayuda valorada en $934 millones. En la Embajada de Estados Unidos en Quito hay una oficina de cooperación en seguridad, y ambos países colaboran en fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Estados Unidos y Paraguay firmaron un memorando de seguridad en agosto de 2025,
Este documento se relacionaba con la revisión de solicitudes de protección para prevenir la migración ilegal, considerada una amenaza a la seguridad nacional por ambos países. Destaca décadas de cooperación en seguridad, como la lucha antinarco y contra el crimen organizado transnacional. Los anuncios de la designación de terrorista para el Cártel de los Soles reflejan la creciente división política en el continente. A principios de agosto, sin duda consciente de la creciente presión sobre él, Maduro había propuesto que Venezuela y Colombia coordinaran esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico, incluyendo una posible colaboración entre las Fuerzas Armadas de ambos países. El 12 de agosto, el presidente Gustavo Petro dio su apoyo público a la propuesta. Nicolás Maduro habló de coordinar, no unir, los ejércitos para combatir el narcotráfico en la frontera. Eso beneficia a ambos países y ha dado grandes resultados. Mi orden es coordinar la inteligencia contra el narcotráfico con Estados Unidos, Europa, América Latina, el Caribe, China, el mundo árabe y globalmente. He ordenado que, pese a diferencias políticas, los ejércitos de América Latina coordinen con prioridad. La evidencia indica que Ecuador, Paraguay y Estados Unidos no ven estas declaraciones como creíbles o tranquilizadoras. Maduro, por su parte, ha negado constantemente las acusaciones en su contra, al igual que otros líderes venezolanos que también han sido acusados de lo mismo, líderes del Cártel de los Soles. Él ve las acusaciones como un intento de cambio de régimen. Operación. Niega la existencia del Cártel de los Soles e insiste en que los cargos de narcotráfico son una cacería de brujas sin fundamento. En una entrevista, el 27 de agosto, él dejó clara su postura. ¿Quién produce la cocaína? ¿Colombia? ¿Cómo se exporta? El 87% pasa por la región del Pacífico de Colombia en Ecuador. ¿A dónde va el dinero de la cocaína? Hablamos de millones de dólares. La cocaína termina en Estados Unidos. ¿Quién la compra allá? ¿Y dónde está el dinero de las compras y reventas? ¿En qué bancos? Que hagan su guerra en Estados Unidos contra los suyos. Mafia. Controlan el negocio de drogas en Colombia, Centroamérica y más. La mafia estadounidense lo dirige y ellos lo saben. Pero han cambiado la narrativa. Durante la era soviética, a quienes querían destruir los acusaban de comunismo, después los acusaron de terrorismo. Hubo guerras en Irak, Afganistán y Libia. Ahora acusan absurdamente de narcotráfico. Venezuela es un territorio limpio y libre de drogas. Nuestro pueblo, Estado y Ejército Nacional Bolivariano mantienen esa limpieza y libertad. Para ser justos, puede que tenga razón sobre la necesidad de tomar medidas enérgicas en el lado estadounidense de la operación de contrabando de drogas. En 2018, más de 200 toneladas de cocaína fueron traficadas de Colombia a Estados Unidos vía Venezuela, valuadas en $10 millones. Esa cocaína colombiana, al adulterarse y venderse, podría valer decenas de miles de millones de dólares en las calles de Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Eso deja una gran suma que debe lavarse cada año en el sistema financiero de Estados Unidos. Y probablemente Maduro tenga razón al decir que la corrupción llega a lugares incómodamente altos. La idea de que Venezuela es un territorio libre de drogas resulta poco creíble. No confíes solo en nuestra palabra. Las declaraciones oficiales de Venezuela son claras. En octubre de 2021, el Ministerio del Interior de Venezuela emitió un comunicado aparentemente ordinario sobre una operación antidrogas en el estado de Zulia. Eso quizás reveló más de lo previsto. Los militares destruyeron 8 laboratorios, incautando casi media tonelada de cocaína y cerca de 10 toneladas de pasta de coca. Ese momento demuestra que Venezuela no es una nación libre de drogas. La declaración indicó que se erradicaron 32 hectáreas de coca y se destruyeron más de 30.000 plantas. En otras palabras, Venezuela estaba produciendo cocaína. Ese es un desarrollo importante. Venezuela ha sido clave en el transporte de cocaína colombiana y otras drogas hacia Estados Unidos desde los 90. Un mapa de radar de Estados Unidos revelado por Cable News Network en 2018 muestra rutas de aeronaves que trafican cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos. Salen de Zulia, noroeste de Venezuela, cruzan el Caribe y giran bruscamente al oeste hacia sus destinos, en zonas rurales de Guatemala, costa de Honduras o el Caribe. Desde ahí, las drogas se envían a México y luego se distribuyen a ciudades estadounidenses. Las rutas de vuelo pueden haber cambiado un poco con el tiempo, y puede que ahora se transporten más drogas mediante vehículos sumergibles no tripulados. La ruta principal sigue siendo casi igual hoy, y Long sigue siendo un punto clave de transporte. Las provincias venezolanas fronterizas con Colombia se han vuelto un lugar frecuente para laboratorios que procesan pasta de coca en clorhidrato de cocaína para exportación. Antes los colombianos dominaban este negocio y gestión de producción local de drogas, pero ahora ha pasado gradualmente a venezolanos. Aún hay presencia clara de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional de Colombia, quienes protegen y promueven estas actividades.
El Plan Colombia y los acuerdos de paz han ocasionado un importante desplazamiento de colombianos hacia Venezuela. Ahora, además de ser cómplice en el tránsito y procesamiento de cocaína, Venezuela cultiva cada vez más plantas de coca. El cultivo de hoja de coca en Venezuela, de cientos de hectáreas, sigue siendo muy inferior al de Colombia. Colombia es el mayor productor mundial, con unas 250.000 hectáreas, seguido de Perú, con 90.000, y Bolivia con poco más de 30.000, según informes de 2023. Pero la región fronteriza del país, pobre, aislada, abandonada por el Estado y dominada por grupos armados, representa un caldo de cultivo perfecto para que toda la cadena de valor se expanda. En un país en crisis económica, gobernado por un régimen corrupto y con alta criminalidad, esa propuesta es peligrosa, sobre todo con la corrupción presente en todos lados. Según una reveladora investigación de 2022 realizada por el grupo de expertos Inside Crime, el narcotráfico se ha convertido en un componente importante de las estrategias. Maduro se ha aferrado al poder pese a constantes crisis sociales, políticas y económicas en su gobierno. Su objetivo no es apropiarse de las riquezas del comercio transnacional de cocaína, sino controlar y canalizar su flujo, usándolo para recompensar a los poderes políticos, militares y criminales que Maduro necesita para mantener su control sobre el gobierno. Así que, a pesar de las protestas de Maduro, Venezuela está lejos de estar libre de drogas. Hay mucha evidencia de que él y otros altos funcionarios de su régimen están muy involucrados en eso. Aunque este gobierno anuncia operativos antidrogas como el mencionado, parecen vacíos. Según Javier Mallorca, director del sitio web especializado Crímenes sin Castigo, los funcionarios del gobierno aplican un criterio selectivo al enfrentar el narcotráfico. Este sesgo también se ve en la lucha contra el crimen y la minería ilegal. Algunos son atacados con mucha dureza, mientras que a otros los dejan exquisitamente en paz, como él dice. Dejaremos a su imaginación de quiénes son las actividades que se dejan exquisitamente en paz. Considerando todo, la decisión de Trump de aumentar la presión sobre Maduro y el cartel de sus hijos, al incrementar la recompensa por su captura, enviar una poderosa fuerza naval frente a la costa venezolana tiene lógica. Sin embargo, no está del todo claro qué exactamente hará la flota allí. Supuestamente, la fuerza se envía para combatir el narcotráfico por mar. El reportero del Pentágono de Columbia Broadcasting System News, Charlie de Agata, informó que 2 de los 3 destructores enviados a aguas venezolanas ya apoyaban a la Guardia Costera en operaciones antinarcóticos desde hace meses. Algunos observadores creen que esta medida es solo una postura, y la mayoría de los analistas han minimizado el riesgo de que Estados Unidos invada o ataque Venezuela. Esto busca generar ansiedad en el gobierno y presionar a Maduro a negociar, dijo Phil Ganson del International Crisis Group a la Agence France Presse. En respuesta a Trump, Maduro ha optado por actuar igual, al menos en apariencia. El 19 de agosto, antes de que la Casa Blanca enviara los 3 destructores a Venezuela. Ante el aumento de la recompensa por su cabeza, Maduro anunció el despliegue de 45 millones de milicianos en Venezuela, asegurando que ningún imperio tocará su suelo sagrado. Miles de funcionarios, amas de casa y jubilados formaron filas en Caracas el fin de semana para unirse a la milicia venezolana. Después del anuncio de la Casa Blanca, Venezuela pidió a la Organización de las Naciones Unidas que interviniera y exigiera detener el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Ahora Maduro pasó de lo diplomático a lo militar. El 26 de agosto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acusado de ser un pez gordo del Cartel de los Soles, anunció un gran despliegue de drones y patrullas navales, incluyendo barcos más grandes en el norte de nuestras aguas territoriales. Las Fuerzas Armadas venezolanas ofrecen poca disuasión incluso ante la modesta Fuerza Naval de Estados Unidos. Tienen 3 F-16A y 6 F-5A, aunque estos últimos ya fueron retirados, y un escuadrón de 21 Su-30 rusos y 56 helicópteros de ataque y apoyo, en su mayoría Mi-17, Mi-26 y Mi-35 de la era soviética. Las defensas antiaéreas de Estados Unidos pueden manejar todo ahí. La Armada venezolana cuenta con buenas patrulleras litorales. En embarcaciones de ataque grandes, la flota de Estados Unidos ya iguala en tamaño a la Armada venezolana. Poseen 2 fragatas misilísticas clase Mariscal Sucre, fabricadas en Italia a inicios de los 80, pero están equipadas con armas modernas como misiles antibuque, Automat Mark, 2 misiles superficie-aire Áspide y torpedos, Mark 32. También tienen 3 patrulleras clase Guayquerí, una clase de corbetas construidas específicamente para la Armada Bolivariana de Venezuela por el astillero español Navantia. La embarcación cuenta con 60 tripulantes,
32 personas adicionales y sistemas avanzados de sensores, como el radar multifunción Thales Smart S Mark II y el sistema de gestión de combate Thales Tácticos. Ambos tipos de embarcaciones con armas navales y ametralladoras son una molestia para los narcotraficantes. Pero no son rival para un destructor Arleigh o un submarino Ohio. Las fuerzas terrestres de Venezuela tienen más de 30.000 miembros, 8.000 reservistas y 8 millones disponibles si es necesario. No serán los mejores ni los más modernos, pero cuentan con más de 200 tanques, 1.200 vehículos blindados, 200 sistemas de artillería, 60 cañones autopropulsados y 36 sistemas de cohetes. Estos números y el terreno difícil limitan una invasión estadounidense a gran escala. Sin embargo, es difícil ver cómo Venezuela podría evitar que Estados Unidos ataque a voluntad con misiles y bombas desde el mar y el aire si decide hacerlo. El único ámbito en el que Venezuela podría tener algunos trucos bajo la manga es en los drones. A inicios de 2025, Infobae informó que Irán instaló una base de drones en la base aérea El Libertador, Venezuela. El personal militar venezolano también recibe entrenamiento en el uso de varios drones iraníes, como el ANSU, 100 Mahaja, 2 ANSU, 600 o Mahaja 6 y Zamora 1, además de producir drones. También conocido como el notorio Shahid 131, si Venezuela tiene miles o incluso cientos de Shahids. Entonces, como Rusia ha demostrado en Ucrania, enjambres dirigidos podrían causar mucho daño a los barcos estadounidenses dentro de su alcance. El Mahaja 6, con alcance de 1.240 a 1.490 millas y carga máxima de 220 a 330 libras, incluyendo hasta 4 municiones guiadas, también podría ser peligroso. Esto es especialmente cierto para la variante B, que tiene 4 puntos de anclaje, cada uno capaz de llevar un misil Kayam-TV infrarrojo guiado o un misil ALMAS. En esta etapa, no está claro cuántos de estos drones u otros drones tiene Venezuela, si es que tiene alguno, pero sea lo que sea que tengan. El ministro de Defensa informó que fueron enviados a las costas tras la llegada de Estados Unidos. La medida muestra la beligerancia de Maduro ante la presión de Trump, aunque hay indicios de que, tras su fanfarronería, sí siente la presión. Tras el envío de la flota estadounidense, Venezuela desplegó 15.000 soldados en la frontera con Colombia para combatir el narcotráfico en Zulia y Tequira. Aquí, combatimos el narcotráfico y luchamos contra los cárteles en todos los frentes, dijo el ministro del Interior Diosdado Cabello, quien agregó que 53 toneladas de drogas. Cabello es otro de los acusados como cabecilla del Cártel del Sol. En un anuncio aparte, el ministro de Defensa Padrino dijo que una operación en curso en la esquina noreste de Venezuela había resultado en el desmantelamiento de astilleros, donde los criminales planeaban construir semisumergibles y barcos para traficar drogas a Europa y Norteamérica. Estos actos muestran apaciguamiento. Dicen que enfrentamos el problema de drogas. No es necesario enviar buques de guerra para amenazar. Lo más revelador es que informes del 28 de agosto indicaban que Nicolás Maduro estaba en la embajada china en Venezuela pidiendo apoyo contra los ataques de Estados Unidos. Buscaba acceso a sistemas de defensa tierra-mar, pues ya tiene defensas tierra-aire iraníes. Y lo más revelador de todo es la revelación del sitio web de defensa brasileño, Defensa.net, sobre un plan secreto llamado Operación Aimeri para rescatar a Maduro en caso de un intento de Estados Unidos de derrocarlo físicamente. La operación Aimeri preveía la evacuación selectiva de Nicolás Maduro y miembros de su círculo cercano con la ayuda de Brasil. El plan era que la Marina de Brasil creara un corredor de evacuación, seguido de una extracción a cargo de un destacamento conjunto de operaciones especiales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Aterrizan en una pista elegida, extraen a Maduro y su equipo y regresan a Boa Vista o Manaus, Brasil. La operación será disfrazada como una cooperación humanitaria. El informe señala que la inteligencia y el Southcom de Estados Unidos vigilaron los planes brasileños. Washington dejó claro que cualquier intento de rescate resultaría en nuevas sanciones económicas y diplomáticas. Los brasileños negaron los informes diciendo que solo fueron charlas informales sacadas de contexto. Aún así, la historia no da la impresión de un líder completamente seguro de su posición. Así que, por ahora, esperamos y vemos qué sucede después. El Pentágono podría lanzar ataques aéreos, interceptar envíos o desplegar algunas tropas desde aguas internacionales rápidamente. ¿Debería Trump decidirlo? Quizá Estados Unidos espera que Maduro y su régimen caigan por la presión sin disparar. Estaremos atentos pase lo que pase. Así que, si aún no lo has hecho, dale clic al botón de suscribirte y activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Y, como siempre, gracias por vernos.